Joe Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland. Tuvo una infancia complicada. Su padre murió cuando él era un niño en un accidente de tráfico mientras trabajaba, y su madre tuvo que sacar adelante sola a la familia. Durante años, Joe afirmó que había sufrido malos tratos y abandono, aunque parte de esas declaraciones nunca pudieron confirmarse de forma independiente. Ya de adulto, trabajó como camionero y obrero de la construcción. Medía cerca de 2 metros y pesaba más de 200 kilos, una complexión que le daba un aspecto imponente y que más tarde contribuiría a la imagen intimidante que proyectaba. También desarrolló una fuerte adicción al alcohol y a las drogas, especialmente al crack y la heroína, algo que él mismo utilizó posteriormente para justificar parte de sus crímenes, aunque los investigadores dejaron claro que las adicciones nunca explican por sí solas una violencia de ese nivel. La historia criminal de Joe Metheny comenzó a principios de la década de 1990. Según su propio relato, todo empezó cuando regresó a casa y descubrió que su pareja había desaparecido junto a su hijo. Comenzó a buscarlos obsesivamente por distintos campamentos de personas sin hogar situados cerca de las vías del tren y de zonas industriales de Baltimore. En esa búsqueda aseguró haber matado por error a 2 hombres que dormían bajo un puente, creyendo que eran las personas a las que buscaba. Sin embargo, estas confesiones nunca pudieron demostrarse y esos supuestos asesinatos no llegaron a esclarecerse judicialmente. Años después, el propio Metheny reconocería que mezcló hechos reales con exageraciones para parecer aún más peligroso. Los primeros asesinatos que sí pudieron vincularse a él ocurrieron en 1994 y 1995. Sus víctimas eran personas extremadamente vulnerables, mujeres que ejercían la prostitución, consumidores de drogas y personas sin hogar. Elegía a quienes pensaba que nadie echaría de menos o cuya desaparición tardaría más en investigarse. Una de las víctimas fue Katie Spitzer, una mujer que trabajaba como prostituta. Según la investigación, Metheny la llevó hasta una zona apartada, la agredió y terminó asesinándola. Poco después cometió otro crimen contra otra mujer, Sandra O'Hare, también relacionada con el consumo de drogas. Fue precisamente Sandra O'Hare quien permitió resolver buena parte del caso. En realidad, Sandra sobrevivió a un primer encuentro con Metheny. Él la secuestró, la violó y la mantuvo retenida durante horas. Cuando consiguió escapar, acudió inmediatamente a la policía y proporcionó una descripción muy detallada del agresor, además de señalar el lugar donde la había retenido. Gracias a su testimonio, los investigadores registraron la zona y comenzaron a encontrar pruebas que apuntaban directamente a Joe Metheny. Poco después fue detenido. Durante los interrogatorios sorprendió a los agentes por su frialdad. No mostraba arrepentimiento y hablaba de los asesinatos con una tranquilidad que impresionó incluso a los investigadores más experimentados. Con el avance de la investigación, Metheny empezó a realizar confesiones cada vez más impactantes. Afirmó haber asesinado a 13 personas y describió con detalle algunos de los crímenes. Sin embargo, la policía solo pudo atribuirle con certeza una parte de ellos. Varias de sus confesiones resultaron imposibles de verificar porque los cuerpos nunca aparecieron o porque no existían pruebas materiales que las respaldaran. Fue durante esas declaraciones cuando lanzó la afirmación que lo haría mundialmente famoso. Contó que había descuartizado a varias víctimas, mezclado parte de la carne con carne de cerdo y de vacuno y utilizado esa mezcla para preparar hamburguesas que supuestamente vendía en un pequeño puesto de comida junto a una carretera. Aquella historia recorrió todo el mundo y convirtió a Joe Metheny en protagonista de innumerables programas de televisión y documentales. Sin embargo, es importante aclarar que nunca apareció ninguna prueba que confirmara esa parte de su relato. Ningún análisis forense, ninguna investigación policial ni ningún tribunal pudo demostrar que realmente ocurriera. Los propios investigadores señalaron que Metheny disfrutaba provocando a la prensa y exagerando algunos aspectos de sus crímenes para alimentar su propia leyenda. Lo que sí quedó acreditado fue la extrema violencia con la que actuaba. Las autopsias mostraban agresiones brutales y una absoluta falta de empatía hacia las víctimas. En 1998 llegó el juicio. Joe Metheny fue declarado culpable del asesinato de 2 personas, Katie Spitzer y otra víctima cuya muerte pudo demostrarse con pruebas concluyentes. Además, fue condenado por secuestro,
agresión sexual y otros delitos relacionados con el ataque a Sandra O'Hare. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de imponerle varias condenas adicionales que hacían imposible que volviera a salir de prisión. Una vez encarcelado, Metheny siguió concediendo entrevistas en las que hablaba de sus crímenes con un tono frío y desafiante. Esa ausencia total de remordimiento contribuyó a que muchos especialistas lo describieran como una persona con rasgos compatibles con una psicopatía severa. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse. Permaneció recluido en una prisión de máxima seguridad situada en Maryland. El 5 de agosto de 2017, funcionarios de la prisión lo encontraron inconsciente en su celda durante el recuento matutino. Fue trasladado a un hospital, donde poco después se certificó su fallecimiento a los 62 años. Las autoridades informaron que murió por causas naturales derivadas de problemas de salud, sin que existieran indicios de violencia o de participación de terceros. Su muerte puso fin a la vida de uno de los asesinos en serie más conocidos de Maryland, pero no terminó con las dudas sobre el verdadero alcance de sus crímenes. A día de hoy sigue sin saberse cuántas personas asesinó realmente. Él afirmó haber matado a 13, aunque esa cifra nunca pudo demostrarse. Los investigadores consideran que probablemente exageró parte de sus confesiones para aumentar su notoriedad. También continúa sin demostrarse la historia de las supuestas hamburguesas elaboradas con carne humana. Aunque es el aspecto más famoso del caso y el que más se repite en Internet, no existe evidencia forense ni judicial que confirme que aquello sucediera realmente. Es un buen ejemplo de cómo una confesión llamativa puede acabar eclipsando los hechos probados. Precisamente por eso, décadas después de sus crímenes, Joe Metheny continúa siendo recordado no solo por la brutalidad de sus actos, sino también por la enorme cantidad de leyendas que él mismo contribuyó a crear alrededor de su figura.